Hola, en este video vamos a ver y aprender cómo utilizar las funciones y arreglos en PHP. Pero primero te pido que te suscribas si no te has suscrito a mi canal, que eso me ayuda. Muchas gracias. Si no tienes PHP y es el primer video que ves porque estás buscando sobre esto, entonces te recomiendo ver los videos que te voy a dejar en la tarjetita arriba sobre iniciación e instalación de PHP. Y luego te pido que te suscribas a mi canal, que eso me ayuda, por favor. Muchas gracias. Bien, vamos a empezar inmediatamente con lo que tenemos acá. Esto se explicó en el video anterior, que era la parte de cómo son las estructuras básicas en PHP, las que ya se conocen en la programación. En este caso, voy a mostrar eh, lo que es las funciones. Vamos a buscar aquí función, la palabra función. Voy a crear una función. Si no sabes qué es una función, hay una tarjetita arriba, síguela para que veas y te entiendas cómo funciona y qué es una función. Aquí está la función. Voy a poner llamarla sumar. La función sumar. Y simplemente lo único diferente de otros entornos es que hay que poner la palabra function delante. Ya con esto, simplemente con eso, si yo creo mi función, la guardo, voy a ponerle así, función, voy a poner esto para diferenciarla. Eh, si ejecuto esto, mira que no me aparece nada, ¿verdad? Entonces simplemente voy a llamar a la función, voy a llamarla, y mira ahí de donde me aparece, porque al poner esto acá, ya sabes que simplemente estoy llamando lo que es la función que tengo ahí. Esto es una función básica, vamos a ver cosas más avanzadas con las funciones más adelante, pero esto es una función básica que he hecho yo en lo que es PHP. Yo puedo realizar una función, a esta misma función que yo he creado, yo puedo hacerle lo siguiente, puedo ponerle que reciba un valor, nombre, por ejemplo, y aquí concatenarle la variable nombre que acabo de crear. Si eso yo lo ejecuto, mira que me dice que me da un error, porque no le pasé nada, me está diciendo que tengo que pasarle algo obligado. Entonces le voy a pasar un nombre aquí en PHP y le doy ahí, mira, no me aparece ahora Juan, porque ya sabemos que le pasé la función. Ahora, si yo quiero hacer una llamada que esto me funcione sin nada, como lo hice anteriormente, simplemente igualo y a Juan por defecto. Esto significa que si yo no le paso nada, me debe de llenarle por defecto este nombre. Entonces lo actualizo y lo ejecuto. Mira cómo ahora sí se me ejecuta, aunque aquí no le pase nada. Me dice Juan por defecto. Ahora si le paso algo, lo voy a pasar a Pedro, guardo, ejecuto. Mira ahora donde aparece Pedro. O sea, eso en caso de que no le pase nada, entonces él va a recibir algo y así evitar el error que pudimos ver ahorita. Como puedes saber, puedo hacer cálculos también. Le voy a pasar un número o lo que sea. Y voy a pasarle aquí un número, num, ¿verdad? Ya yo tengo aquí, lo voy a poner aquí y voy a pasarle a num. Para evitar confusiones de este num y este num, que son distintos. Bueno, este sí es este, pero este es el que pertenece a la... Por eso incluso el color lo ve distinto, está distinto, porque este es el que pertenece a los parámetros y este es el que yo tengo aquí arriba. Incluso cuando le doy, vamos a poner aquí, mira, lo selecciono, bueno, me selecciona todo, indicando que es el que hace referencia a lo mismo. Pero voy a ponerlo acá, vamos a concatenarlo. Sí, voy a concatenarlo así. Voy a poner aquí num, voy a poner un espacio, abro espacio. Mira, ahí antes aparece función Pedro 2. Función Pedro 2. Entonces ahí aparece, estoy recibiendo un número por la función. Esto es algo ya básico. En PHP vienen o existen algunas funciones por defecto que podemos utilizar.
Eh, por ejemplo, tenemos varias, como str, vamos a poner aquí len, str len. Le voy a pasar el nombre que yo tenía y a pasarle el nombre, pues lo guardo y sabe que es Pedro, que estamos recibiendo, y actualizo y mira, me aparece 5. Porque Pedro tiene 5 letras, 5 caracteres. O sea, como ven ahí, tiene 5 letras y eso es lo que me aparece. O sea, tenemos funciones propias del lenguaje que podemos utilizar. Para estas funciones no necesitamos colocar el signo de dólar ni nada, simplemente eh, la llamamos, la que necesitemos, y así la podemos utilizar realmente. Existen varias que a medida que vayamos avanzando iremos usando algunas. Bien, ya vimos las funciones hasta ese punto de manera simple, entonces vamos a ver lo que es un arreglo, cómo se muestra aquí en PHP. Lo mismo, si no sabes lo que es un arreglo, te voy a dar un video arriba en la tarjetita. Si ya sabes, vamos a utilizar, por ejemplo, nombres, no nombres, sino nombres, igual. Entonces, vamos a hacer lo mismo. Vamos a poner aquí la palabra array, por ejemplo, y dentro de la palabra array vamos a poner algunas cosas, como por ejemplo, em, ya yo tengo a Pedro, por ejemplo, María, vamos a poner acá a José, vamos a poner acá a Car- Carolina y simplemente para ver esos elementos puedo hacerlo de varias maneras. Puedo simplemente decir acá echo y de los nombres, yo quiero obtener, voy a poner los corchetes y digo cuál yo quiero ver. Punto y coma, guardo y ejecuto. Mira dónde me aparece José, pero yo quiero que me aparezca abajo. Como yo tengo esto acá, yo lo que quiero que me aparezca debajo, voy a poner un punto, voy a concatenar y voy a utilizar, en este caso, puedo utilizar cualquier otro método, pero voy a utilizar un BR de HTML, que podemos utilizar código HTML en el código PHP de manera fácil, como puedes ver ahí. Y incluso acá en este, voy a colocar, por ejemplo, esto aquí, un H1, para que se vea más grande el nombre, voy a concatenar con el siguiente. Y aquí voy a poner un H2. Perdón, H2 no, H1. Porque estoy trabajando con el H1, ¿verdad? Entonces pongo ahí, guardo, ejecuto. Miranda aparece José en más grande porque tiene las etiquetas de HTML y la estoy concatenando con el nombre HTML que yo quiero de PHP que yo quiero utilizar. Y me aparece José porque es el número 1. Si cambio al 0, ejecuto y ahí tengo a María. En PHP, si yo lo que quiero es recorrer esos elementos de forma más dinámica, yo puedo hacerlo de la siguiente forma. Puedo utilizar un for each. En este caso voy a utilizar un for each. Y aquí me dice qué es lo que tengo que hacer. Yo lo que voy a poner es aquí la lista de mis variables. Por ejemplo, en este caso, nombres. Y aquí voy a poner nombre solo. Así lo voy a llamar, nombre solo. Nombre solo. Entonces aquí voy a poner, en vez de nombres, ahora voy a poner nombre solo aquí. Bueno, el código del for each se me quedó fuera, lo voy a simplemente, voy a poner este eco dentro del for each. Listo. Ahí yo le estoy diciendo, mira, de la lista de nombres que yo tengo, que es esta que está aquí arriba, pásalo a nombre solo en cada iteración, utilizando un for each para recorrer el array completo. Si eso lo guardo, lo ejecuto, miren, me aparece María, José y Carolina, o sea, todo lo que contengo en el for each. Si yo quiero agregar uno más antes de que me llegue a este punto, puedo hacerlo de distinta manera, utilizando la forma que vimos anteriormente, o puedo utilizar simplemente
array, array, guión push. Aquí yo voy a poner lo que yo quiero, en este caso, agregar. Yo digo, mira, agrégame a nombres, que es la variable del arreglo que yo tengo, el arreglo, que tú vas a agregar a nombres. Esto que voy a poner aquí, voy a decirlo, voy a escribir, lo llamaré nuevo nombre, así lo llamaré, nuevo nombre. Voy a ponerlo todo junto para que, nuevo nombre, guardo y ejecuto. Ok, tengo un error acá en el for each. Ok, el punto y coma, déjame ponerlo, que se me faltó. Guardo y ejecuto. Y mira dónde me aparece ahora sí. Fue el punto y coma que no lo había puesto. Me aparece nuevo nombre, porque de esta manera puedo agregar nuevos elementos al array, como puedes ver. Así de simple lo puedo realizar. También puedo borrar. Voy a colocar array pop, y de array pop le digo, mira, de nombres, borra el último. Bueno, en este caso me va a borrar nuevo nombre, seguro. Bueno, vamos a ver. Guardo y ejecuto. Tengo un error, otra vez, el punto y coma, me lo estoy comiendo. Ok. Guardo, sí, me borró el último. Si no agrego nada, voy a comentar, para comentar, de esta manera comento y ejecuto. Mira, ahora sí. Porque, o sea, igual me estaba funcionando, pero como era uno que estaba agregando yo, para que no te confundieras, lo que hice fue que nada más dejé a María, José, Carolina, entonces ahí me borró Carolina. Ahora ya no me aparece Carolina, solamente me aparece María y José. O sea, de esta manera simple podemos utilizar en PHP lo que es y mostrar arreglos simples y funcionales que vamos a ir viendo más a medida que vayamos avanzando. Espero que te haya servido y que te haya funcionado. No olvides suscribirte, que eso me ayuda, por favor, y que hayas visto el video. Muchas gracias y nos seguimos viendo.